Hola, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast En Boca de Todos. Hoy tenemos un invitado especial, una persona que me guió durante mi carrera profesional, el doctor Juan Carlos Silva. Bienvenido a este capítulo. Gracias, María José, muy amable por tu invitación. Pues muy contento de empezar a atravesar este camino que estás desarrollando en tu vida profesional y en tu vida de redes. Gracias, doc. No sé si usted recuerda que antes de ese encuentro en la clínica, ya nos habíamos visto por una persona que teníamos en común o que tenemos en común, que lo llama una tarde y le dice, doctor Juan Carlos, tengo una estudiante que quiere estudiar odontología. Yo estaba en ese tiempo estudiando ingeniería agronómica. Sí, fue una anécdota muy bonita, muy bella y sobre todo por los momentos que pasamos. El primer momento es cuando te lleva la docente que te apoyaba, te presentamos en la clínica, hiciste el recorrido, te empapaste de cómo era la parte de formación y la parte de entrega dentro de la actividad y ya después te tuve como alumna y ahora te tengo como colega. Qué bendición. Gracias. Cuéntenos un poquito sobre su formación y su experiencia. Bueno, yo soy un poquito viejito, ya tengo casi 40 años en mi actividad clínica. Me formé como profesional en la odontología en la Universidad Autónoma de Manizales. Hice un posgrado en periodoncia y medicina oral en la Universidad del Bosque en Bogotá. Aparte de eso, pues he hecho varias formaciones como unos diplomados en desarrollo de documentos clínicos, en estrategias de manejo en los medios, hemos hecho formación para el desarrollo en las actividades académicas. La formación que tengo en la parte de educación y los 15 años de práctica docente en la Universidad del Magdalena. ¿Qué lo llevó a esa motivación de especializarse como periodoncista? La especialidad de periodoncia no la tenía como primer punto de partida dentro de mi formación como odontólogo. Cuando yo salí a mi práctica clínica, lo que todo el mundo busca es hacer práctica en rehabilitación, pero cuando ingresé a las áreas de formación, pensé que había algo diferente en la periodoncia. Estábamos en el boom del desarrollo de la cirugía plástica periodontal, en el manejo de la regeneración y la recuperación de tejidos, y me parecía algo de gran impulso y de gran avance dentro de la especialidad. ¿Algún caso que le parecía perdido, pero que logró finalmente recuperar o salvar? Bueno, la especialidad de periodoncia tiene un grave pecado. Nosotros manejamos una enfermedad que es de carácter crónico. Al ser una enfermedad crónica, nosotros tratamos, detenemos el proceso, pero a veces no logramos curar, sino que logramos estabilizar a nuestro paciente y darle una condición de mantenimiento durante toda su vida. Es un paciente, como le digo yo a todos, nosotros nos casamos con el paciente. El paciente siempre va a tener un periodoncista hasta el último momento de su vida, como la persona que le dice usted es diabético, usted es hipertenso, usted toda la vida va a trasegar con esa enfermedad. Entonces es una enfermedad de control, de mantenimiento y de mucha responsabilidad por parte del paciente. Al tener esa responsabilidad, tenemos que jugar con varios elementos. El primero, la motivación y la colaboración del paciente y el asentimiento de que él tiene una enfermedad que depende en gran parte de él, porque nosotros tenemos varios componentes, el componente del individuo y el componente de su patología que se puede desarrollar de una u otra manera. Entonces, nosotros somos más de medios que de resultados. En ese sentido, la periodoncia como parte de la arquitectura de todas las especialidades es una base primordial para que las personas tengan sus dientes bonitos. La excusa más rara que le han dado para aún no usar la seda dental. Me han dado muchas excusas, pero en seda dental te podría decir que de pronto no me imaginaría una que la más atípica sería la de un paciente que decía, no lo uso porque eso se enreda y además mi boca no lo permite llegar hasta la parte de atrás. De pronto pues sería lo más coloquial que te podría decir porque en términos de uso de seda dental existe cierta apatía por la dificultad. ¿Por qué es tan difícil lograr que un paciente use seda dental o se cepille los dientes y coja esa rutina? Bueno, hay varios elementos. Desde chiquitos, los jóvenes o los niños son formados en que lleve el cepillo, pero se utiliza como una conducta impositiva. Entonces, hoy en día lo que se busca es que haya conciencia, que haya madurez y que el niño vaya formando unas habilidades y destrezas.
Cuando uno recibe el paciente, normalmente es un paciente que llega en una edad más adulta con unas condiciones de enfermedad o de patología, como decimos nosotros, que llevan a realizar unos cambios. Entonces es muy difícil exigirle o pedirle a una persona, porque exigirle no es el término adecuado, sino motivarlo y para que él desarrolle una forma de manejo después de 20, 30, 40 o hasta más cantidad de años diferente a la que lleva manejando tradicionalmente. Entonces, ese tipo de técnica que de pronto no es la adecuada, modificarla para un paciente es un poco difícil porque ya lo hace de una forma muy mecánica, muy inconsciente, y eso lleva a que esos patrones de conducta sean difíciles de moderar o de cambiar. Es complicado, lo digo porque en octavo tuve un paciente, usted era el especialista que estaba en la clínica, em, y siempre cuando íbamos a reevaluar, el paciente sangraba, sangraba, sangraba. Llegamos ya a la parte final, que era la rehabilitación, y para tomar la impresión definitiva, el paciente no puede sangrar. Y el paciente sangraba y era por, o sea, la dificultad de uno que el paciente entendiera la importancia de llevar, o sea, su rutina del cepillo de dientes, el uso de la seda dental, la enjuague bucal. Sí, es importante. Hay que tener en cuenta un factor que es que la odontología depende en gran parte del paciente. El cuidado que tenga con su higiene oral, su mantenimiento, sus controles periódicos, sus valoraciones con los odontólogos le va a permitir a él tener una buena condición de salud oral. Esa condición de salud oral se replica en dos factores. El primer factor, que es la motivación, el desarrollo de destrezas, habilidades, y el otro factor, que es el que tiene la conducta del especialista que lo está manejando y que lo está atendiendo en todas las áreas, ya sea la endodoncia, la periodoncia o la rehabilitación, que es lo que prácticamente busca el paciente. El paciente viene buscando que le devuelvan su función estética, su función masticatoria. ¿Sí? Ellos realmente en muy pocas oportunidades van a decir, vea, me sangra en las encías, a no ser que tenga una situación de dolor o de incomodidad muy grande, ¿sí? O como me llegan en ciertas condiciones extremas, se me están aflojando los dientes, me he quedado con dientes en la mano. Entonces ya es una situación de un largo tiempo de evolución de patología que lleva a que el paciente entre en condiciones críticas de difícil manejo, casi mutilándose, porque el perder un diente es una mutilación, es como decirle a una persona, córtese un dedo, y entonces en ese sentido es un drama. Ya. Doctor Juan Carlos, un caso clínico que le haya marcado profesionalmente. Pues en esta cantidad de años hay muchos casos que lo marcan a uno de una u otra manera, ¿sí? Tanto los difíciles como los que se convierten en retos para varias especialidades. Es muy común que en la práctica mía yo trabaje con diversas especialidades. Yo me sustento en trabajar con el rehabilitador y el endodoncista, y a veces trabajamos con los ortodoncistas como un proceso de desarrollo multidisciplinario. Y uno de los grandes retos fue lograr que una señora obtuviese una condición de salud, pero más que de salud, de confianza en su atención y su situación personal, porque fue una señora que llegó deprimida a consulta, que no era capaz de sonreír, que en su atención era muy tímida, muy aprensiva, y después de muchos años, porque realmente fue un tratamiento que se desarrolló casi en 3 años, tuve que hacer un abordaje quirúrgico, tuvimos que hacer manejos, tuvimos que colocar implantes, el rehabilitador tuvo que hacer un proceso, y en el momento de entregarle a esa señora ese trabajo de rehabilitación, que inclusive con nuestro rehabilitador al momento de salir se le llevó a un salón de belleza, se hizo maquillar, se le hizo un arreglo de cabello y después se le mostró en un espejo cómo había quedado. Fue como presentar una persona y otra, eran dos personas diferentes. Y no solo fue por el trabajo profesional, sino por la actitud que empezó a tener el paciente, la disposición y sobre todo el saber que si él llevaba un derrotero y cumplía con ese derrotero, podía lograr muchas cosas. A veces en odontología obtener un resultado óptimo es muy difícil porque pues somos personas diferentes, nosotros lo llamamos individualidades, y lo mismo las capacidades de respuesta de un organismo a veces son diferentes a las de otro, y en ese tipo de condicionamiento nosotros tenemos que ir acomodando condiciones de forma, tamaño, color, textura en cuanto a tejidos, en cuanto a materiales,
situaciones estéticas y también hay que tener en cuenta hasta la misma capacidad económica del individuo. Claro. Entonces tenemos que vernos en todos los medios y darle, pero ese fue un momento de mucha satisfacción con esa paciente porque era una paciente que en algún momento consideramos que no se iba a lograr porque había muchas dificultades en las respuestas biológicas o incompatibilidades con la situación de ciertos materiales que tuvo el rehabilitador y al momento de entregar ese trabajo y ver la alegría de ese paciente nos justificó tanto sacrificio. Es bonito. ¿Cómo maneja usted esos casos donde llega el paciente y le dice, mire, yo me traté con tal odontólogo, pero usted revisa y no era un tratamiento adecuado para el paciente? ¿Cómo lo maneja profesionalmente? Yo creo que hay que ser muy honestos. Nosotros, como primera medida, tenemos que tener en cuenta el factor ético y el factor profesional. Calificar un trabajo que no sé en qué condiciones se desarrolló, cómo se planteó, las condiciones del paciente, porque a veces los pacientes llegan con una información, pero uno no entiende si esa información que trajo el paciente es la completa, ¿sí? No digamos que la adecuada, sino es su percepción de lo que vivió y de lo que pasó. A veces un paciente consulta por un arreglo parcial, pero resulta que requiere un trabajo más integral y al no realizarlo se presentan ciertas fallas, pueden presentarse incomodidades. Sí es necesario que haya empatía entre el profesional y el paciente. Mucha honestidad. Yo creo que lo más claro es hacer un buen diagnóstico para establecer un plan de tratamiento y acordarlo con el paciente, hacer un consentimiento escrito muy claro para que queden todas las cosas muy definidas, saber qué puede suceder como evento adverso, saber qué condiciones se pueden desarrollar de una manera inadecuada y qué resultados le podemos brindar a ese paciente. Ya cuando nosotros obtenemos esas características, podemos darle un plan estructurado, pero no me parece sano calificar o descalificar. Yo digo, aquí hay un evento, aquí hay una situación, pudo haber sucedido esto o aquello y después de ese diagnóstico vamos a establecer soluciones. El objetivo es presentarle o plantearle a un paciente una respuesta. Lo peor que le puede pasar a un profesional es tratar de encumbrarse sobre los demás colegas. Yo creo que no es lo más sano, no es lo más responsable y es lo menos ético. Es muy común en un medio en el cual hay mucha competitividad que se trate de descalificar al colega por tratar de subir. No es lo más adecuado. Uno debe remitirse a la condición del paciente, a solucionar el problema. Yo veo un problema y no digo, ¿quién te lo hizo? Sino, aquí tenemos una dificultad, aquí tenemos una condición, la podemos mejorar, la podemos recuperar, la debemos cambiar y la vamos a manejar, ¿sí? Los requisitos o las condiciones o los parámetros de valoración son estos. Se ve siempre con un grupo interdisciplinar porque yo no trabajo solo, siempre trabajamos un grupo de personas en todas las áreas y se le brinda al paciente la mejor posibilidad de acuerdo a sus condiciones biológicas, a la presencia de tejidos y a su capacidad económica que a veces limita la respuesta de ese tratamiento. Hablando en la parte académica, ¿en qué concepto cree usted que lo tienen los estudiantes? Pues yo qué te puedo decir, sería muy vanidoso decir que todos me tienen un buen concepto. Un profesor es como un papá y uno como padre en ciertos momentos debe exigir, debe corregir y a veces deprimir. Y entonces no todos los hijos guardan la misma información de un papá. Entonces a veces dicen, no, me reprimió en algún momento por una conducta que no fue la adecuada y ellos no ven que hicieron una mal conducta, sino que fueron reprimidos. Entonces, en ese sentido, yo pues como experiencia de más de 15 años de actividad docente en la universidad, tengo de todo tipo de experiencias, pero pues me agrada que tenga muchos colegas porque ya son inclusive compañeros míos de trabajo que son en diferentes especialidades, que me brindan ese cariño, que me denotan que aprendieron, que se esforzaron, que se motivaron, pero yo creo que es un medio normal. Uno en la vida se va a encontrar con personas o individuos de diferentes condiciones y se va a encontrar con personas que tienen más afinidad o menos afinidad. Entonces, se debe tratar de brindar el máximo esfuerzo para que esta persona entregue lo mejor de sí, tenga una mejor formación. Yo trato de que tenga unas cualidades éticas, unas cualidades profesionales, que entienda que en esta profesión se está aprendiendo todos los días, que uno está en formación hasta el último momento, que cometemos errores, que tenemos dificultades, que podemos tener eventos adversos, pero que lo más importante es entender que uno encuentra un problema, que lo debe solucionar y sobrepasar, no quedarse en eso. Si hay un momento en que uno es incapaz laboralmente,
no tener dudas en llamar a una persona más capacitada para que lo acompañe, para que lo apoye, para que saquen el trabajo adelante, porque lo que prima es la condición del paciente, no la de uno como persona que lo está atendiendo. Así es. Un consejo que quiera dejarle a sus estudiantes. Consejos muchos, pero yo creo que el primero es que se desarrollen valores de ética, valores de responsabilidad, principios en los cuales traten de hacer las cosas de la mejor manera. Uno está en un proceso de crecimiento y nunca deja de crecer. Siempre estamos mejorando nuestras habilidades, nuestras destrezas, atrayendo nuevas teorías, nuevos conocimientos, nuevas tecnologías. Por ejemplo, yo en estos momentos estoy trabajando mucho con el láser, que es lo último que se está teniendo en cuenta en el manejo de tejidos, en el manejo de bioestimulación, en el manejo de asepsia, antisepsia. Entonces, una cantidad de actividades que yo hace 5, 10, 15 y hasta 40 años no conocía. Entonces, siempre es bueno estar actualizado, siempre estar rodeado de personas que tengan mayor formación. El reconocimiento de que uno tiene unas limitantes es muy importante porque le permite saber a uno en qué punto está y hasta dónde puede llegar y cómo lograr. A veces la impericia y tratar de hacer procedimientos por el ánimo de lucrarse es el peor error que puede cometer un profesional. Entonces yo prefiero que mis estudiantes o mis colegas tengan presente eso. Ese es un buen consejo. Lleguen hasta sus condiciones, sus capacidades y si tienen alguna limitante, apóyese de una persona que tenga más condiciones, que eso lo enriquece. Puede que no económicamente, pero sí como profesional y como Así persona. es. Y le está brindando un buen servicio a la persona que está consultándole. Así es. Doc, por último, café cargado, con azúcar, sin azúcar, té. Pues he pasado por todos. La verdad, no era cafetero. Después tuve una época de mucho café con azúcar y ahora estoy el café especial sin Cero azúcar. azúcar. Ah, bueno, importante. Doc, gracias por acompañarnos en este No, capítulo. muy amable a ti y a tu invitación. Gracias a ustedes por vernos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.